Buenos días. El Estatuto Básico del Empleado Público se aprobó por el entonces Gobierno del Partido Socialista en el año 2007 con el respaldo de las organizaciones sindicales representativas en la función pública española. La intención de este estatuto, en su momento, era modernizar las administraciones públicas, estatal, autonómicas, también locales, hacer una suerte de estatuto de los trabajadores dentro de las administraciones públicas, unas administraciones públicas que entonces contaban con una legislación posfranquista aprobada más de 30 años atrás. Sin entrar en cuáles fueron las condiciones que se fijaban en este estatuto básico, lo que sí hubo fue algunas líneas de avance claras a una costa de gestionar de forma un poco cicatera el derecho a la negociación de las empleadas y empleados públicos, con una supervisión de los objetivos generales de las administraciones por encima de la negociación colectiva, como la hay en el resto del mundo laboral, ¿no? Pero aún así hubo una serie de avances en un contexto en el que, pese a no haber empezado aún la crisis, sí se exigía y se aplicaban contención salarial dentro de las administraciones públicas para los empleados públicos, y a cambio, pues en la negociación sindical con el Gobierno, pues se establecían una serie de derechos que intentaban corregir algunas desigualdades que había con respecto a la situación en las administraciones públicas. El EBEP pretendía avanzar precisamente en esos derechos, y en uno de ellos, el artículo 67 del Estatuto Básico, que se había acordado con las organizaciones sindicales mayoritarias, ya digo, recogía el derecho a la jubilación parcial para funcionarias y funcionarios siempre que tuvieran cumplidos los requisitos de edad y también de cotización, como cualquier trabajador que depende del régimen de la seguridad social, del régimen general en el que están la mayoría de los funcionarios y funcionarios de las comunidades autónomas, también de la administración asturiana, también de muchas administraciones locales, y en un sector donde se mantenían mutualidades laborales, mutualidades de funcionarios, producto de una herencia de la concepción franquista que había de las administraciones públicas. Este derecho aseguraba, por una parte, el empleo público para trabajadoras jóvenes, y también el derecho a jubilarse para las funcionarias y funcionarios que, cuando se llega a una edad y se tienen unas condiciones de cotización exigidas. El Real Decreto Legislativo aprobado por el Partido Popular en el Gobierno de Mariano Rajoy, el Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, eliminó de forma unilateral y de un plumazo este derecho. Su eliminación fue una vergüenza, hay que decirlo así. El Partido Popular se escudó en una crisis que ya entonces decían que empezaba a agotarse, para excluir a cientos de miles de funcionarias y funcionarios públicos del derecho a una jubilación en las mismas condiciones que el resto de trabajadoras y trabajadores. Es esta, pues, y así lo vemos desde nuestro grupo parlamentario, una reivindicación de justicia social y también de justicia laboral. Es además un derecho que el Gobierno de España, entendemos, debe restituir, porque ya no tiene sentido mantener este recorte, como el propio ministro de Hacienda reconoce cuando habla de los recortes que hubo que acometer para intentar corregir el desastre en el que estaba España. Con un altísimo paro juvenil en Asturias, con una administración asturiana envejecida, los contratos relevo que van detrás de esta jubilación parcial en las administraciones públicas serían una seria fuente, y no lo decimos con ninguna frivolidad, una seria fuente de posibilidades de empleo juvenil, a la vez que se aseguraría una renovación en las administraciones de las comunidades autónomas, y en concreto la administración de Asturias, en la administración autonómica asturiana, fuertemente envejecida, con unas hornadas de funcionarias y funcionarios y de trabajadores laborales que la mayoría de ellos pues entramos en la década de los 80 sin que hubiera posibilidad de renovación, porque se suprimieron mediante las tasas de reposición se suprimió la renovación de las plantillas de personal.
el reparto del empleo público como el reparto del empleo en general. Consideramos que debe ser también una prioridad y debe ser una prioridad aplicable en Asturias, porque el empleo público también tiene que servir de motor para la reactivación económica y para luchar contra el desempleo público. Actualmente el contrato relevo, la jubilación parcial, se aplica con absoluta normalidad entre el personal laboral de las administraciones públicas, también de la administración asturiana, como en cualquier otro ámbito laboral de la empresa privada y con las condiciones que marca la Ley de Seguridad Social. Aplicarlo también al personal funcionario debe ser una medida a adoptar ya en el conjunto del Estado español, cuyas normas se imponen a comunidades autónomas como Asturias, adueñándose de normativa básica de obligado cumplimiento. Son tres las medidas que planteamos. La primera, hablamos de instar al Gobierno del Estado. Y lo mismo que lo hacemos aquí, lo haremos en otras comunidades autónomas a través de los Podemos territoriales, con los que ya tenemos compartida esta iniciativa, y también lo impulsaremos en el Congreso de los Diputados para que allí en las reformas pendientes del EBEP se puedan articular medidas apoyadas por la mayoría. Pero sí pensamos que es importante el impulso y es importante también la iniciativa política, porque estamos hablando de iniciativas políticas desde las propias comunidades autónomas. Tres medidas, como digo, son las que planteamos. La primera, la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico, para volver a reconocer en él de forma expresa el derecho a la jubilación parcial para las y los funcionarios públicos de las distintas administraciones. La segunda medida que les planteamos es la modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para que este derecho se extienda también a los funcionarios públicas y funcionarios públicos. Y la tercera medida es la aprobación de una regulación específica de desarrollo a nivel reglamentario que establezca las condiciones para el ejercicio voluntario de dicho derecho. Entendemos que con estas tres medidas se acotaría de forma definitiva la posibilidad de restitución de un derecho que fue suprimido de forma injusta y que ahora nos toca a nosotros como responsables públicos hacer porque vuelva a instaurarse. Hay una enmienda de Izquierda Unida, una enmienda formal que agradecemos, que respetamos y que aceptamos. Esperamos que la Junta General del Principado hoy, como en otras ocasiones, esté a la altura de las circunstancias. Lo que estamos planteando afecta a cientos de miles de personas. Es un derecho que entendemos no debería haberse suprimido nunca y que, en todo caso, una vez hecho, ahora es el momento de restituirlo. Tenemos que darle el impulso político y tenemos que pensar también que el empleo público también es una fuente de empleo y una posibilidad de impulso para la reactivación económica en Asturias y para combatir la crisis en la que las medidas del Partido Popular han llevado a Asturias.